Muy buenas tardes a todos, tardes o noches o tal vez de mañana, varones que tal vez estén viendo el video y pues buenas tardes a los que estamos aquí en la reunión de varones. Y pues me tocó a mí dar la reflexión y son varios puntos que, híjole, me gustaría tocar y quiero empezar porque se asemeja mucho a algo que anteriormente hice y es dos preguntas básicas que normalmente nosotros no se consideran, o a veces sí las hemos considerado, pero mayormente no. La primera pregunta es en el inciso A que puse: ¿qué piensa la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? La gente que está a nuestro alrededor, no la gente que nos ama, la gente que está alrededor, que nada más hemos cruzado con ellos o que nada más hemos entablado una pequeña conversación de compañerismo y hasta ahí, o de trabajo, dentro del trabajo. Entonces, ¿qué piensa la gente de mí? Y el inciso B dice, el inciso B piensa, la pregunta es, ¿qué pienso de mí? Y son dos preguntas muy similares, pero a la misma vez muy importantes. La más importante de todas para mí no es lo que piensa la gente, sino lo que yo pienso de mí mismo. Lo que yo pienso de mí mismo. Y en Deuteronomio 34 habla de Moisés. Y me gusta porque menciona en esta parte de Moisés dos cosas importantes sobre la vida de él, dando a entender tan fuerte la cercanía que tenía Moisés con Dios. Al buscarlo Moisés a Dios, el hacer su voluntad, pero vivir todo ese proceso que él tenía, fue tan importante para él, para que él pudiera establecerse como ese voy a decirlo ese caudillo, ese líder de ese pueblo. Pero tuvo que tener un proceso. Él murió a los 120 años. Entonces tuvo un proceso. Su primer proceso fue de que fue enseñado en Egipto. Fue enseñado no entre la gente común de Egipto, sino fue enseñado dentro de los príncipes de Egipto, o sea, dentro de la familia real. O sea, su enseñanza no era normal como todos los demás egipcios, era diferente a la que ellos tenían, y el estilo de vida era diferente. Entonces fue enseñado desde ahí, fue el primer periodo de su proceso en ese tiempo. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí en el capítulo 34 menciona ya casi de su final de él, de su vida. Entonces yo estoy trayendo poquito atrás lo de él, por ese proceso. Duró ese tiempo. Dice que después, cuando ya creció y ya era a lo mejor un joven adulto, vio que maltrataban de su propia familia, se enojó tanto que golpeó al egipcio y lo mató. O sea, después volvió a ver que estaban riñendo entre ellos, entre los judíos, vio a reñir a dos de la misma raza y dijo, ¿cómo se pueden pelear? Y le dijeron, ¿y tú qué te crees con nosotros? ¿Qué te crees? Dice, ¿qué? ¿Nos piensas matar igual que lo hizo el egipcio? Y él pensó que nadie se había dado cuenta. Híjole, ¿saben qué hizo? Y dijo, no, me tengo que ir, y se fue. Empezó ese proceso. Su mal carácter lo llevó al desierto. Bueno, ella conoce a su compañera, ¿no? Pero es un proceso. Ahora, yo lo que quiero dar a entender es que Moisés fue levantado como líder para llevar la petición que todo el pueblo estaba pidiendo. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? Ser libres. Él fue el hombre que Dios eligió para libertar al pueblo de Israel. ¿Le costó trabajo? Sí, mucho trabajo. No creía que cuando se presentó con la zarza y que Dios le llamó,
Dios le tuvo que dar señales de quién era él. Y luego, pues, ¿a nombre de quién voy? Le decía a Faraón. Y le decía, yo soy. Entonces, él quería tener seguro lo que él iba a hacer allá, diciendo con quién se iba a presentar. Entonces tuvo un fuerte convivio con Dios, Moisés. Y yo creo que si nosotros aprendiéramos a tener ese fuerte convivio con Dios, muchas cosas, yo sé que Dios nos ayudó, muchas cosas serían aún mejores todavía. Y yo creo que esto es el proceso que tenemos nosotros, que van a venir cosas mejores y más nosotros como varones, porque somos los líderes de nuestro hogar. Somos los líderes de nuestro propio yo. O sea, por eso menciono esta palabra. ¿Qué piensa la gente de ti y qué pienso de mí mismo? Entonces, si no, nosotros no nos consideramos que somos esos escogidos para liderar nuestro propio ser, por obvia si no podemos gobernarnos a nosotros mismos, no vamos a poder gobernar a otros. Podemos imponer, pero no estamos predicando con el ejemplo. Y yo lo he visto, ¿no? Y lo veo cuando veo a los pequeños niños de hijos de padres y que el niño dice una grosería y le ríen el chiste al niño. Y no digas esas groserías, tú estás muy chiquito. Y las dice la persona. O sea, no es congruente, no es congruente. Yo me acuerdo que mi esposa me decía que en su casa de ella, con su papá, para él era muy normal, porque trabajaba en la cervecería, era muy normal como tomar agua, que todos desde pequeños tomaran la cerveza, que era muy normal. Y que ya cuando tenía ya la edad de 8 años, 9 años, sus hermanos o ellos, o sea, era normal estar tomando y a veces ponerse bien cuetes, ya junto con el papá, o sea, pero era porque su sistema como líder del papá, pues fue lo que les enseñó a todos. Ahora, en este caso Moisés sabía el propósito que Dios tenía para él, el yo de él, porque él quería presentarse a Faraón, pero él conocía a Faraón porque convivió con él, estando allá en esa enseñanza dentro de príncipes, él convivió con él allá, entonces se conocían, entonces por eso le dijo a Dios, pues ¿a nombre de quién voy? Entonces, algo que sí debe estar seguro en esta parte, uno, es con quién estamos tratando, que es Dios, y número dos, de lo que Dios ha puesto en nosotros por responsabilidad. ¿Qué es lo que ha puesto en nosotros como responsabilidad? Nuestra propia vida. Y una de ellas es el tiempo. El tiempo. Yo estoy hablando de que Moisés, 120 años, y un proceso de 40 años en el desierto, y después otros 40 que se aventó en el desierto con todo el pueblo. Y no llegó a la tierra prometida. Entonces, nuestro primer yo, o sea, mi primer pensamiento es el tiempo que yo le doy a este estuche, el tiempo que le doy a mi corazón y el tiempo que le doy a mi mente de lo que tengo, lo que tiene. Moisés sabía bien, por eso dijo, ¿a nombre de quién voy? Del yo soy. Entonces iba con Faraón y le decía, vengo de parte del yo soy. Que dejes liberar al pueblo. Y le decía a Faraón, no. Y le digo, ¿y qué sabes? Y pum, lo primero que hizo fue la vara que se convirtió en serpientes. Dijo el Faraón, yo tengo otros que también hacen lo mismo. Entonces, fue un proceso para él, pero supo con quién estaba conviviendo Moisés. Y ese es algo que uno debe de tener, la seguridad de que tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y que podemos hablarle. Y que lo que ahorita yo estoy hablando, yo sé que Dios, en donde tú estés y estás viendo el video, Dios quiere hacer algo especial para tu vida. Y que podamos entender que nosotros como varones somos punta de lanza dentro de nuestra familia para poder bendecir a nuestras propias familias,
con nuestros propios hechos y vida, como este Moisés lo hizo, decidió hacerlo y caminó, pero sabía que caminaba con Dios, y en esta parte del 34, Deuteronomio 34, habla específicamente de su muerte de Moisés. Y Dios lo dice, voy a leer parte del verso 4 del 34, dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de la que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Híjole, solamente la vio. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió vigor. Híjole, eso está bueno. O sea, yo imagínense, yo ya estoy usando lentes y él no, de 120 años. Dice, y Josué, hijo de Nun, verso 9, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. Entonces, y aquí vienen las características de Moisés, verso 10, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, con quien trataba Jehová cara a cara. Era muy cercano. Dos acontecimientos que hicieron que Moisés no entrara a la tierra, como habíamos leído en el verso 4. El primero fue cuando Josué y Caleb dieron las noticias de que sí podían conquistar la tierra, y él no apoyó a esos dos. No dijo, sí podemos, vamos pueblo, o sea, no dio esas palabras, o no buscó la presencia de Dios para decirle, Señor, aquí, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la voluntad que quieres. La voz que ellos están diciendo es la veracidad. No lo hizo. Oyó más las 10 voces de los otros y permitió que el pueblo tuviera toda esa confusión de no podemos. Esa fue la primera. Y la segunda fue que cuando ya estaban en el desierto, el pueblo tuvo sed y se quejaron de que querían. Y Dios le dijo muy tranquilamente a Moisés, solamente háblale a la peña. Ya anterior había pasado, 2 veces anteriores ya había pasado lo mismo, que ocupaban agua, que tenían sed. Y Dios, la instrucción que le dio es que le pegara a la peña para que brotara el agua. En este caso, Dios no le dijo eso, le dijo que solamente le hablara a la peña. Y él no hizo eso. Estaba tan enojado con el pueblo, estaba otra vez, y obedeció a Dios, y agarró y ¡pum!, le pegó 3 veces. Y era que nada más le hubiera hablado. Y esos fueron los 2 acontecimientos que hizo para no permitirle pasar al desierto. Perdón, a la tierra prometida. Y sí, ¿cómo se consideraba Moisés? Sí, como ese hombre cercano a Dios. Pero también se consideraba él que sí era enojón. Dice que era manso, pero era enojón. Y pues digo, a veces dice,
O sea, no combina manso. Sí, o sea, hay personas que son tranquilas, pero se tragan su enojo. No lo hablan, pero se lo tragan. O sea, perdón por la palabra que estoy diciendo, pero es una manera, o sea, de que lo guardan, pero están enojados y accionan enojados. Y es lo que le pasaba a Moisés. Y regreso a la pregunta. Y voy a específicamente con Moisés. ¿Creen que él pensaba de sí mismo como ese libertador? Sí, él lo creyó y lo hizo. Pero tristemente el pueblo tenía una mentalidad de cautivo, de siervo. No se vieron libres, seguían estando esclavos por los egipcios. Varias veces ellos desearon regresar. Cuando sucedió en Números 14 eso, de que el pueblo se levantó, los querían matar a Josué y a Caleb y poner a otros encargados para que regresaran ellos a Egipto. Pero no pasó así. Y en el verso 12 del 34, que ya casi es, bueno, el 11 dice, nadie como él, hablando de Moisés, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La gente, bueno, regreso con, ¿qué pensaba la gente de Moisés? Lo creyeron como ese líder. Hasta la hoy los judíos tienen una fuerte creencia sobre la ley de Moisés, sobre el Corá, porque él los escribió. Fue inspirado por Dios, pero él los escribió. O sea, sigue con ese de Moisés como ese profeta, como ese líder que Dios usó. Entonces, tiene reputación, buena fama, por lo que Dios hizo a través de su vida. Ahora nosotros, la gente que piensa de nosotros. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Que saben que hay algo de Dios en tu vida? ¿Que saben que si se acercan a ti, te piden que oren por la persona, por esa necesidad, que va a haber un resultado? ¿Piensa la gente eso de ti? Es tan importante. Y yo me acuerdo de hace unas semanas atrás, una semana atrás exactamente, me decía, es que yo sí soy cristiano, me decía, yo creo en Cristo, yo creo que resucitó, dice, no sé qué pasó en ese periodo cuando estuvo en la sepultura y que después resucitó, pero yo creo. Y le digo, sí, nada más te falta nacer verdaderamente del Espíritu, le dijo. Le digo, estás convencido, pero no arrepentido. y se quedó quieto. Hay una gran diferencia, porque así es nuestra cultura. Ah, sí, yo acepté a Jesús, pero ya es en automático. Tiene que ser más allá. Dice que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, y ellos que son demonios y ven el mundo espiritual y están viviendo en el mundo espiritual y que ven esa gloria de Dios, o sea, tiemblan por eso. Ahora nosotros que vemos la gloria de Dios en toda la naturaleza y que ahora lo vemos a través de la palabra, pues debe ser algo glorioso. Y que la gente sepa que es algo glorioso la palabra de Dios, pero es porque nosotros la hablamos. Termino. Lo más importante es lo que tú piensas de ti mismo, estando con Dios. No solamente dentro de tu corazón, sino también dentro de toda tu vida. Tiene que gobernar tu vida, principalmente, y por obvia va a empezar a gobernar lo de tu familia y todo lo que te rodea alrededor, como Moisés, que hoy en día, todavía hasta hoy,
y a nosotros es como un ejemplo de un hombre de fe, que sí falló, pero un hombre de fe cercano a Dios. Yo es el único que yo he visto que se atrevió a decir, es que quiero verte, y quiero ver con quién estoy relacionándome. Y digo, no me puedes ver, perecerías. Te voy a enseñar mi espalda nada más para que... O sea, se fue más allá. Y número 2, duró mucho tiempo con él en el Sinaí. Y se iba y visitaba a Dios. Entonces, fue un ejemplo de acercamiento hasta hoy. Igual yo creo que una de las cosas, yo me acuerdo como ejemplo y termino. Me acuerdo de un hombre que me platicaba que quería que su hijo se leyera la Biblia y dice que estaba su cuarto de enfrente de él y la sala estaba de este lado y dice, y yo me ponía en la sala y en las mañanas antes de que se levantara él, yo me ponía y estaba leyendo. Y le digo, ¿y lo hacías porque querías que tu hijo leyera la Biblia? Y entonces, no para ti, le dije, no para ti, o sea, lo hacías porque te viera él. Sí, dice. Pero ya después comprendí, dice, que era para mí, no era para que mi hijo también leyera la Biblia. Entonces, lo que yo pienso debe estar alineado a lo que piensa Dios. Nada más, lo voy a terminar. Tiene que estar alineado con lo que piensa Dios. Y todo lo demás va a haber favor con todo, porque estoy alineado con Dios, tengo favor con Dios y voy a tener favor con los hombres. Y eso entra con mi propia familia, con la iglesia, con la sociedad y la política. Entonces, creo que esa es la mayor parte que debo de estar conectado. Lo que pienso tiene que estar alineado a lo que piensa Dios. Pues muchas gracias por escucharme y de veras, acércate a Dios. Hay un propósito sobre tu vida especial de parte de Dios y estamos orando por ti en el nombre de Jesús. Adiós.